Muy bien, vamos entonces a hablar de aprendizaje autorregulado. Como su nombre le indica, tiene que ver con la regulación que el propio estudiante hace, ¿no es cierto?, del proceso de aprendizaje. Tiene que ver, ¿se acuerdan de lo que es la idea de regulación? O sea, regulación es ese proceso por el cual controlamos los resultados de nuestro comportamiento y los utilizamos como insumos para poder de alguna manera programar o gobernar nuestra forma de aprendizaje. El aprendizaje autorregulado tiene que ver con esta serie de procesos básicamente metacognitivos. O sea, pensar cómo estoy pensando, es como tomar control de mi aprendizaje, es como decir, bueno, me voy a hacer una estrategia, o me voy a organizar, o tengo que hacer de tal manera, o por ejemplo, ¿vieron los ejercicios de autoevaluación que tenemos en los hipocampus? Tienen que ver con eso, tienen que ver con la posibilidad que tengo de poder autoevaluar cómo está siendo mi proceso de aprender. A veces, generalmente, la manera más común que tenemos de hacerla es cuando nos juntamos con otros y nos ponemos a charlar. Che, ¿viste el aprendizaje autorregulado? Sí, me parece que tal cosa, no, me parece que tal otra. Es como una manera que tenemos de poder escuchar o de poder darnos cuenta por lo que nos devuelve otro, o sea, de obtener una especie de feedback de cómo está siendo nuestro proceso de aprendizaje. Tiene que ver con el control autónomo que hace un individuo sobre la posibilidad de poder aprender. Entonces, ¿sí? Está mucho más vinculado a lo que pasa en la persona que aprende y no en la instrucción. O sea, ese aprendizaje autorregulado. A ver, la idea que tenemos, por ejemplo, del psicocampus está buena. ¿Por qué? Porque permite claramente un aprendizaje autorregulado. O sea, yo me puedo autorregular hasta los estímulos de aprendizaje. O sea, puedo autoadministrármelos en el momento en que tengo tiempo, que tengo motivación, que sé que voy a poder estar tranquilo, que tengo ganas de verlo. Casi nunca tengo ganas de verlo, pero bueno, sé que lo que tengo que hacer y se me acaba el tiempo porque me van a cerrar en los plazos, pero de alguna manera tener o aprender a través del psicocampus me permite a mí poder regularlo, ¿no es cierto? Entonces yo voy, me bajo el material, lo leo, respondo la guía de preguntas, y después digo, che, pero estará bien lo que aprendí, entonces me hago el ejercicio de autoevaluación, me doy cuenta que puedo responder bien a las preguntas, me doy cuenta de que, bueno, efectivamente parece que aprendí lo que me van a preguntar, ¿entienden? Por ahí me miro un video o escucho o veo lo que dice el profesor para poder darle una vuelta más y tratar de conceptualizarlo. Digo, pero tengo estrategias, de alguna manera no es que voy y me siento y espero que alguien me diga algo y que eso se meta como en mi cabeza. O sea, tiene que ver con un estudiante que tiene una actitud activa, que... qué fea que está la cámara. Bueno, ahora me quedé sin cámara. Lo mío es lamentable. Bien, supongo que sigue grabando. Lo que voy a hacer es, me voy a conectar también desde mi celular y les voy a hablar desde el celular. Más fácil, por lo menos en la grabación va a aparecer, y voy a presentar desde acá. A ver, un segundo. ¿Cómo entro? Acá. Así por lo menos me ven la cara cuando hablo. Ahí está, mírenme con video. ¿Entendido? Ahí estoy. ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí? Entonces dejo mi imagen desde acá y me escuchan por ahí. Necesito ahora poder poner esto así. Cuántas cosas que hacemos con la tecnología. Y ahora la imagen se queda dura. Es malísimo mi internet. Y ustedes también. No tengo internet. No lo puedo creer. ¿Sí? No. A ver. Nada, a ver. Recording in progress. ¿Eh? Y ahí no se escuchaba. Recién ahora cuando... Ahora. Tengo que eliminar. Ahí está. A ver. ¿Ahora sí me escuchan o no? Ahí se escucha perfecto. Bueno, bárbaro. Entonces vamos a seguir. Me escuchan y me ven de alguna manera. Vamos a tener más problemas hoy, me parece. Bien, vamos a hablar entonces de la autorregulación. Lo que voy a hacer es, vamos a poner el PowerPoint, como les decía recién, el aprendizaje regulado es
más que una teoría, es como una concepción que utiliza un montón de elementos de las teorías cognitivas o de otras teorías, que trata de explicar los mecanismos por los cuales una persona o un individuo utiliza o genera estrategias para mejorar el proceso de adquisición de conocimientos. Entonces, en esta clase vamos a hablar sobre estilos y estrategias de aprendizaje, que es algo que está claramente vinculado. Entonces, voy a ver si pongo esto y lo comparto con ustedes. Compartir. Estamos acá. Compartir mi pantalla y ahí vamos. Muy bien, ahí ven la pantalla del aprendizaje autorregulado. Perfecto. Vamos a ver. Esto después lo pueden encontrar también en el Psicocampus, ¿sí? Entonces, la definición, algunas de las definiciones, ¿no es cierto? Estas después las explicamos. Tiene que ver con la forma en que regulamos las emociones, las cogniciones, los comportamientos y los aspectos del contexto durante una experiencia de aprendizaje. Queda claro, o sea, si necesitamos regular la emoción, si necesitamos controlar la cognición o la manera en que pensamos, nuestro comportamiento y hasta el contexto, ¿sí? Digo, uno va a buscar un lugar que sea tranquilo, que esté bien iluminado, donde uno pueda estar cómodo, ¿sí? Tiene que ver con controlar absolutamente todas las variables, absolutamente es una barbaridad, es decir, es como tratar de controlar la mayor cantidad de variables posibles que podamos para mejorar la experiencia de aprendizaje y hacerlo de una manera deliberada. Es entender que el aprendizaje es muchísimo más eficiente cuando nosotros controlamos las variables que están involucradas en él. Entonces, si yo puedo regular mis emociones, ¿qué quiere decir cuando regular las emociones? O sea, imagínense que ustedes, no sé, acaban de tener una discusión con su pareja, y que lógicamente sus emociones en ese momento están exaltadas. Digo, ¿cuál es la posibilidad que tienen de poder ponerse a estudiar y de que ese aprendizaje pudiera ser desaprovechado? No, lógicamente. Es como que primero hay que regularlas, o hay que controlarlas, o hay que calmarse, o hay que hacer otra cosa. Las cogniciones también, yo no puedo estar pensando en otra cosa, tengo como que tratar de manejar, de controlar. Regular hace referencia a este tipo de comportamiento. Entonces, las habilidades de autorregulación, generalmente las teorías que hablan sobre la autorregulación o el aprendizaje autorregulado, incluyen una buena gestión del tiempo, la capacidad de seleccionar rápidamente las estrategias de resolución de problemas más eficientes y la capacidad de controlar activamente los estados emocionales como la frustración. La buena gestión del tiempo tiene que ver, bueno, ya hemos visto en otras clases, en otros teóricos, y lo han visto en otro material, que es mucho más útil, digamos, o es mucho más eficiente el aprendizaje distribuido que el aprendizaje concentrado. O sea, si yo todos los días estudio 1 hora, me va a rendir mucho más y va a ser mucho más eficiente que si lo que hago es estudiar únicamente cuando hay un parcial, ¿sí? O hay un examen. También tiene que ver con la gestión del tiempo, de cuánto tiempo es el tiempo que yo me voy a sentar, en qué momento del día lo voy a hacer. Digo, ya habíamos hablado de los estados de activación, por ejemplo, que uno tiene. No todos estudiamos de la misma manera o más eficientemente a la mañana o a la noche o en diferentes horas del día. Tiene que ver con nuestro nivel de activación, ¿sí? Con la capacidad que nosotros tenemos de, digamos, de regular estos momentos más activos, ¿sí? Donde nuestro sistema cognitivo está más activado, más despierto, donde es lo que se llama el nivel de arousal, ¿no es cierto? O el nivel de activación. Seleccionar activamente estrategias de resolución de problemas, o sea, bueno, de qué manera voy a estudiar, cómo voy a afrontar este problema. Digo, en el caso nuestro, o en el caso de muchas asignaturas de la carrera de psicología, tiene que ver con comprender textos, o con comprender teorías, o con, digamos, incorporar información de carácter conceptual. ¿Sí? Por lo tanto, las estrategias que uno tiene que utilizar tienen que estar vinculadas para eso. Después lo vamos a ver particularmente cuáles son ese tipo de estrategias. ¿Sí? Y la capacidad de controlar activamente los estados emocionales, por ejemplo, como la frustración. ¿Sí? Sí, es obvio, es casi obvio que si no regulamos nuestras emociones, la posibilidad que tenemos de concentrarnos o de prestar atención a algún tipo de contenido son prácticamente nulas. Entonces, la autorregulación del aprendizaje implica autoconciencia, o sea, ser capaz de poder pensar o poder tener de alguna manera conocimiento de lo que está pasando adentro de nuestra cabeza, ¿sí? Automotivación,
sea, ¿sí? Convencerse uno mismo de que está bueno estudiar o de que está bueno aprender, o es como crear la necesidad de que sí necesitamos estudiar o pensar en eso, ¿sí? Y la habilidad de comportamiento para implementar ese conocimiento de manera apropiada. O sea, en realidad son cosas que tienen que ver sobre el control de uno mismo, ¿no es cierto? El control de uno mismo en un montón de aspectos. Entonces, para poder autorregularlo se dice que uno debería como establecer metas. Cuando decimos establecer metas, ¿a qué nos referimos? A metas de estudio. Bueno, hoy me voy a sentar 1 hora y media y en esa hora y media voy a ver el tema del aprendizaje autorregulado y me gustaría poder leer el material y contestar el ejercicio de autoevaluación. Bien, sé, o sea, antes de sentarme a estudiar o antes de ponerme a estudiar, sé claramente a dónde quiero llegar o cuáles son los objetivos que tengo o cuáles son las metas para ese momento. Para eso voy a seleccionar estrategias. Esas estrategias tienen que ver, bueno, voy a hacer un resumen o voy a tomar las palabras conceptuales o me voy a juntar con las chicas sí, a discutir y a conversar, no sé, voy a seleccionar estrategias particulares para poder cumplir con esas metas que tenía. Voy a monitorear el progreso, o sea, cada tanto voy a ver, uy, ¿cómo voy? No, vengo retrasado, me está costando mucho más leer el texto de lo que iba a pensar, me va a llevar más de 1 hora y media, bueno, voy a postergar, no sé, o no voy a ir al gimnasio, o voy a llegar más tarde a tal lugar, o la verdad que no me está rindiendo porque hay demasiado ruido, porque hace mucho frío. O sea, constantemente vamos tomando información y vamos monitoreando, ¿sí? Monitorear el progreso es fundamental porque es la información que nos va a permitir generar esos procesos de autorregulación. Reestructurar si no se cumplen las metas, como decía recién. Bueno, no, me voy a tener que quedar 2 horas en vez de 1 hora y media, esto me está llevando más tiempo, entonces voy a tener que reorganizar otro tipo de cosas, ¿sí? Aprovechar el tiempo de manera eficiente. ¿Cómo aprovechan el tiempo de manera eficiente? ¿Eh? Y por ahí, si, como decís vos, digo, bueno, en 1 hora y media tengo que hacer tanta cantidad de cosas porque se me vence, no sé, el plazo de la autoevaluación o lo que sea, no sé, tratar de eliminar distractores, por ejemplo, el celular, dejarlo en otro lado, como para no estar usando ese tiempo en estudiar y además en estar haciendo otra cosa. Sí, es lo que decimos normalmente, es que el tiempo me rinda, ¿no es cierto? O sea, ya que me voy a sentar a estudiar, me siento a estudiar. No me siento a estudiar en un lugar donde tal vez hay mucha gente que me puede distraer. Tampoco me voy a sentar a estudiar, digo, en un lugar donde por ahí hay una televisión o hay mucho ruido, o no me voy a poner a estudiar con el celular al lado. ¿Por qué? Porque me va a sonar cada vez que llega un WhatsApp y entonces voy a estar cortando, no voy a poder mantener la concentración. Digo, la eficiencia tiene que ver con esas estrategias. Es, ya que me pongo a estudiar, aprovecho ese tiempo. O si me doy cuenta, por ejemplo, de que me estoy distrayendo, de que estoy leyendo y doy vuelta a la página, y luego de dar vuelta a la página me doy cuenta que no me acuerdo lo que decía en esa página. Sin embargo, estoy seguro de que la leí, pero no tengo ni la más pálida idea de cuál era el contenido. Entonces, ¿qué hago? No sigo leyendo. Digo, no, a ver, no está funcionando. Me pongo a hacer un resumen. Entonces, sí, leo para poder escribir un párrafo, tengo que entender lo que leí. Entonces me voy asegurando de poder concentrarme, aunque sea en pequeños fragmentos. Pero de alguna manera estoy haciendo que ese tiempo que estoy dedicando al estudio sea eficiente. No cuando por ahí me pongo a leer y leo como un loro y repito, aunque me dé cuenta de que eso no me está sirviendo. ¿Entienden la diferencia en el educación? Lógicamente, ustedes son estudiantes expertos. Digo, piensen que ya llevan por lo menos 12 años entre primaria y secundaria, más al menos 3 años de facultad, ya llevan por lo menos 15 años estudiando. Se supone que de alguna manera tienen muchísima experiencia en estudiar, en aprender, en utilizar diferentes técnicas o diferentes estrategias y que lógicamente se basan en toda su historia escolar. Por eso también se habla, bueno, es muy difícil o es diferente luego que uno terminó de estudiar, por ejemplo, no sé, uno termina la escuela secundaria o el ciclo secundario alrededor de los 17, 18 años, y luego uno se va a trabajar durante 6 o 7 años y después tiene que volver a estudiar. No es lo mismo, uno perdió como el ritmo, digo, uno perdió toda esa experiencia que se perdió, que se ganó en la vida o se ganó trabajando, ya no se tiene, digamos, para las estrategias de aprendizaje. Bien, entonces, el aprendizaje autorregulado básicamente
tiene que ver en establecer metas, seleccionar estrategias, monitorear el progreso, reestructurar si no se cumplen las metas, aprovechar el tiempo de manera eficiente, autoevaluando los métodos seleccionados y adaptando los métodos futuros. Entonces, para eso, dice que se pasa por 3 fases principales. La primera, que tiene que ver con la planificación, donde uno establece metas e involucra la percepción del ambiente del aprendizaje. Bueno, ¿cómo estoy? Hay mucha luz, hay poca luz, hace frío, no hace frío, tengo una buena posición, estoy bien sentado, tengo una buena mesa, tengo el mate preparado al lado, tengo el material que voy a necesitar, tengo las fichas, me faltan las fichas, tengo los libros, tengo acceso a internet. Es como preparar todo y es como prepararse. Digo, no sé cómo hacen ustedes cuando se van a sentar a estudiar. ¿Tienen algún tipo de meta, de ritual o de estrategia? Yo suelo dejar, no sé, el celular en un cajón, por ejemplo, y eso es como lo que más trato de hacer. Después puedo tener un té o algo y tratar de estar en silencio, siempre. Bien. ¿Y qué más? ¿Alguna estrategia previa con respecto? ¿Sabés cómo vas a estudiar? ¿Cómo haces para...? Sí, en general trato de dividirme por temas o por unidades, depende de cuánto tengan, entonces ya sé que digo, bueno, hoy voy a leer esto y como ya tengo organizado qué voy a leer desde antes. ¿Y solo lees? ¿O cuando lees vas tomando apuntes o haciendo cosas? Por ahí depende del texto, leo una vez y después trato de hago o museos o mapas conceptuales, depende, lo que me funcione más. ¿Lo que te funciona más dependiendo del contenido que estás leyendo? Sí, Bien. O sea que de alguna manera sí autorregulás tu aprendizaje. Sí sí, pensás y vas evaluando en este tipo de cosas. Entonces, uno se planifica, ¿viste? Lógicamente. ¿Ustedes también? Juan, Ana. ¿Sí? A ver. Sí, estoy desde la biblioteca, así que por ahí se escucha medio mal. Sí, yo en general determino, bueno, a ver qué textos tengo que leer esta semana y me pongo un orden para leerlos, los leo y en primer momento solamente los leo y los voy saltando. Y cuando se acercan exámenes, sí armo como muy sistematizado los resúmenes de cada materia. Bien, perfecto. ¿Vos, Ana? Sí, yo por ahí lo que hago es en la semana, tengo como un cuaderno en donde pongo por materia todo lo que tendría que leer o que hacer y voy tachando a medida que lo voy haciendo, lo voy tachando y después por ahí cuando leo material, lo que me sirve mucho es por ahí, mismo donde estoy leyendo, ir anotando cosas en los márgenes, como de qué habla este párrafo o no sé si eso lo relaciono con algo que vi en otra materia, lo anoto, o bueno, eso lo hice mucho en los finales por ahí, para cuando leía ya el último tiempo los resúmenes o los textos que los volví a releer, trataba de hacer eso como para que me queden relaciones al menos. Y sí, eso más que nada. Bien. O sea, empezamos a darnos cuenta de que todos tenemos, ¿sí? ¿Quién más tenemos en la clase que está? Benito. Benito, ¿querés hablar o no? No, no nos dice nada. Bueno. Pero todos tenemos estrategias, ¿no es cierto? O sea, en general, para que nos vaya bien, también tenemos que darnos cuenta que tenemos que tener estrategias que funcionan mucho mejor, que por ahí tenemos compañeros o compañeras que utilizan por ahí estrategias diferentes o que no tienen por ahí planes, que son como más desorganizados, que uno va a estudiar y uno dice, bueno, vamos a estudiar, uy, no sé, uy, no tengo la ficha, uy, préstamela, uy, ¿qué era lo que había que estudiar hoy? ¿Cuál es la ficha que tenemos? ¿Sí? Hay gente como que uno dice, che, pero están colgados. ¿No es cierto? Generalmente sus resultados son mucho peores o tienen como muchas más dificultades. ¿Por qué? Porque no tienen organización, porque no tienen planificación, ¿sí? Uno trata inclusive hasta de generar como rutinas, de establecer cuáles son los horarios, o con quién voy a estudiar, o, ¿sí? Todas estas cosas que ustedes decían. ¿Bien? La otra cuestión, esto es lo que tiene que ver con la planificación, o sea, con el momento previo a estudiar, o sea, antes de estudiar ya sé qué es lo que voy a hacer y de alguna manera cómo lo voy a hacer.
Después tiene que ver con el desempeño, o sea, en el momento en el que estoy estudiando, o que estoy adquiriendo, o que estoy aprendiendo, digo, estudiar como una manera aplicada al contenido particular que tiene esta asignatura, que sí tiene que ver con un aprendizaje de carácter más bien conceptual, ¿no es cierto? Pero bueno, uno podría aprender, no sé, a jugar al tenis, y para poder jugar al tenis uno, ¿sí?, tiene también que establecer metas, tiene que ver el ambiente, o sea, es aplicable a todo tipo de aprendizaje. Estamos hablando del aprendizaje conceptual porque es el caso del aprendizaje que tenemos, en este caso, en el cual estamos compartiendo, ¿no es cierto?, en este momento. Luego, en el proceso de desempeño, o sea, el compromiso con la experiencia de aprendizaje, ¿sí? Es como fundamental el compromiso con esa experiencia. Es crítico para asegurar la eficiencia o el éxito, ¿no es cierto?, de esa experiencia particular. Para eso tengo que monitorearlo, ¿sí? Voy viendo constantemente, comparándolo con las metas que yo establecí en mi planificación. ¿Me está rindiendo? ¿No me está rindiendo? ¿Voy bien? ¿Voy mal? Aprendo, como decíamos recién. Y finalmente hay un momento final, ¿sí?, que es el momento lógicamente de reflexión o de evaluación, cuando termino de estudiar y cuando analizo, ¿sí?, y de alguna manera trato después de acomodar las ideas. Generalmente, esta reflexión no suele darse inmediatamente al proceso de aprendizaje, sino que puede venir después, ¿sí? No necesariamente viene, bueno, terminé de estudiar y ya está, ¿no? Generalmente, cuando uno termina de estudiar es como, basta, no estudio más, libero la cabeza, pienso en otra cosa, pero después, ¿sí?, en algún momento, tarde o temprano, esos pensamientos vuelven a ocupar mi cabeza, o vuelvo a preguntarme sobre cómo fue. No, bueno, sí, ¿qué era lo del aprendizaje autorregulado? Sí, ¿qué era lo que fue que dijo el profesor? Sí, eso me parece que tiene, o sea, de alguna manera demuestra que evidentemente no solo de manera controlada, sino de manera implícita o de manera automática, adentro de nuestro sistema nervioso central, o adentro de nuestra cabeza, podríamos decir, o adentro de nuestro sistema cognitivo, se siguen produciendo una serie de procesos que tienen que ver con establecer relaciones o con extraer significado de aquellos contenidos que acabamos de incorporar, ¿sí? Entonces hay como diferentes formas de aprender. Nuestro último teórico va a ser sobre aprendizaje implícito, que es el aprendizaje que se produce sin que tengamos una conciencia real de qué está pasando. Pero, digo, aprender. Por aprender uno suele denominar, ¿no es cierto?, el proceso de incorporar información. O sea, si la tengo adentro es como que la aprendí. Inclusive hasta aprender, a veces se usa una diferencia de aprender con H como para significar algo diferente, como que aprender parecería ser como que tiene que ver con extraer significado. A ver, si yo soy capaz de poder repetir la definición de aprendizaje autorregulado, ¿puedo decir que aprendí? Aprendiste algo, pero no necesariamente el concepto, solo la definición. La definición Exactamente. estandarizada, digamos. Claro que sí, no puedo decir que no aprendí, aprendí. Soy capaz de repetir la definición de aprendizaje autorregulado. Ahora, repetirla, ¿me sirve para algo? No, probablemente, a ver, depende cómo me evalúan. Si alguien me pregunta y me dice, bueno, escriba la definición de aprendizaje autorregulado, voy a poder cumplir con esa consigna. Ahora, si alguien me pregunta y me dice, bueno, analice esta situación y dígame o señale cuáles son los elementos o componentes de ese aprendizaje autorregulado, probablemente, no sé si lo voy a hacer en ese momento, como ya tengo la información, mi sistema va a ser capaz de sí extraer o hacer un nuevo procesamiento de esa información y extraer el significado. Es como el ejemplo que damos en reiteradas oportunidades sobre, no sé, el conocimiento que tenemos del himno nacional argentino. Cuando uno nos pregunta y nos dice, che, ¿de qué va? O ¿de qué habla la historia de esta, que cuenta el himno nacional argentino? Y dice, yo no tengo ni idea, la sé cantar. Pero pará, porque como me la acuerdo de memoria, me la puedo repetir mentalmente y puedo hacer ese proceso de extracción de significado. O sea, hasta ahora no lo había pensado, pero lo puedo pensar. ¿Por qué? Porque tengo el elemento fundamental, que es que soy capaz de poder recordar, digamos, el portador de significado, que en este caso es un estímulo de carácter auditivo, donde me puedo acordar de qué era lo que decía, y si bien nunca le presté atención, ahora puedo prestarle atención y extraer el significado. O sea, disponer de información interna es siempre útil. O sea, lo que llamamos estudiar de memoria, o memorizar, o guardar información de manera no semántica, o sea, sin utilizar estrategias semánticas, sino utilizando codificación, digamos, fonológica, donde soy capaz de poder repetir algo como un loro, pero sin saber qué es.
digo, no es que lo aprendí mal y así va a quedar, sino que esa información puede ser reprocesada interiormente y puede ser exprimida para sacarle cuál es el contenido, ¿no es cierto? Entonces yo puedo haber aprendido un montón de cosas y el proceso de comprensión se da posteriormente, se da en estos procesos que tienen que ver con la reflexión. A veces también tienen que ver cuando, que parece casi como un insight, cuando alguien nos habla y nos dice, ah, no, pero no te diste cuenta que tal cosa iba. Ah, sí, qué boludo, ¿cómo no me di cuenta? ¿Sí? Es como que, mirá, tenía que ver con eso, y las cosas como que empiezan a cerrar. No cierran inmediatamente, no es un proceso que se da, digamos, de manera inmediata, sencillamente por realizar ese tipo de cuestiones, ¿sí? No, no quería dejar. Bueno, ahora sí, voy a volver a compartir, porque la perdí. ¿No? ¿No está más? Ah, no, porque había salido de... Ahí está. Qué complicado que está hoy. Otras veces me resulta más... Esto más. ¿La ver? Todavía no, porque yo no la veo en mi celular. Ahí sí, ahí la vemos de nuevo. Perfecto. Muy bien. Está bueno tener el celular porque puedo ver lo que ustedes ven también. Bien, entonces, los estudiantes que autorregulan su aprendizaje son conscientes de la utilidad del proceso de autorregulación. Le dan gran importancia a la utilización de estrategias de aprendizaje, supervisan la eficacia de sus métodos y estrategias de aprendizaje y tienen motivos suficientes para implicarse en la puesta en marcha de procesos. No te puedo creer. Ahí está. Bien. Bien, acá está. Tienen motivos para implicarse en la puesta en marcha de procesos, estrategias o respuestas autorreguladas, ¿sí? Entonces, una cosa importante es que la autorregulación se puede enseñar, ¿sí? No es una cosa que, vieron que hay cosas que uno entiende que no se pueden aprender o que no se pueden enseñar, no sé, cosas que tienen que ver con ciertos aspectos de la personalidad, ¿no es cierto? Donde uno reacciona de determinada manera frente a las cosas del mundo y esas cosas a veces uno no las puede cambiar o no puede aprender a hacerlas de una forma diferente. La autorregulación sí se puede enseñar y lógicamente se puede aprender. No se adquiere de una vez para siempre, sino que pasa por distintas etapas. Digo, es un proceso prolongado que lleva muchísimo tiempo, ¿sí? Mediante la instrucción y la práctica repetida a través de muchas experiencias en diferentes contextos. Yo no sé si ustedes tuvieron en la escuela alguna materia o asignatura que se llamaba tipo técnicas de estudio o algo parecido. Les enseñaron, ¿no es cierto? O trataban de enseñarles. Qué sé yo, donde se enseñaba a hacer mapas conceptuales, o en mi época se llamaban cuadros sinópticos, o se enseñaba a hacer resúmenes, o se enseñaba a tratar de determinar. Digo, no sé si se enseñaba. A ver, sí, se daban como una serie de pautas para que son estrategias que uno va aprendiendo, qué sé yo, usar superideas. No sé, para mí es la manera más eficiente, ¿no es cierto?, de poder estudiar. No es hacer un resumen, sino es leer un párrafo, pensar qué dice ese párrafo y escribir una palabra al lado. Eso se llama superidea. Entonces, me permite, sigo teniendo el texto original adelante mío, sé lo que quiere decir y me vi obligado a procesarlo semánticamente para poder extraer una palabra que represente lo que tiene, lo cual me asegura que lo procesé semánticamente. No me voy a un papel o un resumen que podría tener errores, sigo teniendo el texto limpito, sin marcar con amarillo, sin subrayar, sin ninguna otra palabra, lo cual hace que la próxima vez que lo vuelva a leer, voy a leerlo todo entero. Imagínense que si uno tiene algo subrayado con amarillo, cuando uno lo vuelve a leer, solo va a leer lo que está subrayado con amarillo, el resto no lo lee directamente porque nuestro sistema perceptivo apunta directamente a eso. Por eso deberían tener muchísimo cuidado cuando van a subrayar algo, cuando lo van a resaltar. Primero deberían leer como el texto. Digo, es mucho mejor resaltar las superideas que uno va poniendo al costado y sí marcar las amarillas para de alguna manera señalar en qué parte del texto o cuáles son las ideas más importantes que contiene un texto,
pero básicamente sobre el margen y no el texto central, ¿sí? Bien. Entonces, los estudiantes que autorregulan su aprendizaje se caracterizan ¿por qué? Porque usan estrategias cognitivas coordinadas entre sí como parte de un pensamiento complejo, ¿sí? Porque la aplicación adecuada de dichas estrategias, gracias a dos tipos de capacidades metacognitivas, ¿sí? Que son básicamente el conocimiento específico de dónde y cuándo utilizar lo que se conoce, y además la capacidad de pensar sobre lo que se hace y de corregir si fuera necesario. ¿Sí? Más allá de escucharlas, las tratamos de pensar, esto es también como una especie de estrategia. Y decir, bueno, a ver, lo vuelvo a leer y lo divido como en pedazos. Entonces es, bien, para poder, ¿sí?, autorregular el aprendizaje, se necesitan dos tipos de capacidades metacognitivas. Metacognitivas quiere decir que soy capaz de reflexionar sobre mi propia cognición, ¿no es cierto? Bueno, ¿sobre cuáles de esas capacidades tengo que pensar? Primero es el conocer o saber específicamente dónde y cuándo usar lo que se conoce. O sea, cómo vincular o de alguna manera cómo establecer relaciones de los nuevos contenidos, ¿sí?, que estoy tomando con los contenidos que ya tenía, pero a su vez también es utilizar todo el conocimiento previo que tengo sobre cómo estudiar para poder estudiar mejor. O sea, es cómo utilizar los recursos que tenemos, es pensar. Digo, básicamente esto es el equivalente de lo que llamamos la planificación, ¿no es cierto? Planificar tiene que ver con esto, o sea, como, bueno, qué sé hacer y cómo lo voy a hacer y cuándo es útil usar este tipo de cosas. Es como un análisis de medios disponibles. Y por el otro lado, pensar sobre lo que se hace, o sea, cómo lo estoy haciendo. Es cada tanto es parar y preguntarse, che, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. Es como cuando uno aprende, no sé, imaginemos un aprendizaje que tiene que ver que es físico, como por ejemplo es aprender a pegarle una pelotita de tenis. Cuando uno va a pegarle una pelotita de tenis, ¿sí?, de alguna manera, uno va a estar mirando constantemente cómo le estoy pegando y a dónde está yendo la pelotita y qué efecto está teniendo, ¿sí? O sea, constantemente estoy como regulándolo y pensando y tratando de corregir, ¿sí? Es mucho más fácil cuando uno aprende una habilidad como la de jugar al tenis porque el efecto es casi como inmediato, el feedback es mucho más rápido. En cambio, cuando yo estudio, el feedback es totalmente dilatado y demorado. A veces, no sé, preparo durante, voy a elegir poco tiempo, ¿no es cierto? Preparo durante 2 días el contenido del parcial de aprendizaje. La verdad es que no sé, a ver, puedo tener un cierto feedback a partir de mi interacción con otros compañeros o de utilizar algunos ejercicios de autoevaluación, pero eso no siempre se hace. Muchas veces uno estudia en solitario y se va al examen, ¿no es cierto? El feedback va a venir después. A ver, va a venir un feedback que me va a decir, bueno, desaprobé, no aprobé, me va a dar una calificación numérica que voy a poder utilizar, que luego además debería poder tener la posibilidad de ir con mi examen y sentarme con el docente y decirle, che, bueno, a ver, ¿dónde me equivoqué? ¿Qué cosas están mal? ¿Qué debería arreglar? Para, digo, tratar de seguir mejorando mis estrategias de aprendizaje y mejorando esos procesos, ¿sí? Bien. Por otro lado, también es importante la coordinación entre el conocimiento de estrategias y otro tipo de conocimientos que se posee. Digo, parece casi obvio, es casi estúpido, pero bueno, son cosas que formalizadas empiezan a darnos de alguna manera como esa especie de control sobre el aprendizaje. A ver, a nosotros que estamos hablando de esto, y ustedes básicamente que son estudiantes que tienen un cierto grado de compromiso, que de alguna manera seguramente son autorregulados, porque si no, no estarían asistiendo a este teórico. O sea, asisten al teórico porque entienden que de alguna manera les sirve para, no sé, para que después les resulte más fácil poder estudiar un contenido, porque les aclara ciertas cosas, forma parte de su planificación. El resto de la gente, hay muchísimos que no vienen, digo, muchos porque no tienen tiempo, muchos porque no les interesa, muchos porque ni siquiera lo planifican. ¿Entienden? Entonces ustedes, lógicamente, todas estas cosas que están viendo les parecen casi como obvias. Sí, claro, son todas las cosas que yo hago cuando estudio. Me resulta hasta difícil poder pensar que hay gente que no hace estas cosas cuando estudia. O sea, ¿cómo se puede estudiar sin tener esto? Y bueno, de hecho, claramente, la mayor parte de los estudiantes universitarios son autorregulados y utilizan el aprendizaje autorregulado de una u otra manera. La clase que viene vamos a ver cómo utilizan estilos o estrategias diferentes, pero casi todos
tienen un proceso de reflexión sobre este proceso de adquisición de conocimientos. Bien, otra de las cuestiones fundamentales es disponer de condiciones, motivaciones y afectivas adecuadas, que de hecho son la base para la coordinación de las estrategias, el conocimiento metacognitivo y el resto del conocimiento, ¿sí? No solo las condiciones, sino las motivaciones y las cuestiones afectivas, ¿sí? Es obvio, ¿sí? Como ya lo discutimos un montón de veces, si no hay motivación no hay energía para hacer absolutamente nada. No hacemos nada si no vamos a obtener algo a cambio. No hacemos nada si no tenemos un motivo útil como para poder hacerlo. Por lo tanto, la motivación para estudiar es fundamental. Y como dijimos muchas veces, esa motivación puede ser endógena o puede ser exógena. La motivación exógena viene dada por las calificaciones que son necesarias para poder aprobar, pero a su vez responden a una necesidad endógena, que es la necesidad que uno tiene de recibirse, o las ganas que uno tiene de, no sé, terminar un periodo de formación para poder obtener una certificación particular que les permita el día de mañana ganarse la vida haciendo algo que creen que les va a gustar, ¿sí? Que es el ejercicio de la profesión. Bien. ¿Cuáles son los modelos del aprendizaje autorregulado? O sea, hay varios investigadores que han trabajado en esto, ¿no? Hay dos modelos que se destacan sobre los demás. Uno es el de Pintrich y Zimmerman, que es como uno de los más conocidos. Sí, perdón, está el de Pintrich y el de Zimmerman, que son dos diferentes. Ambos están basados sobre la perspectiva sociocognitiva de Bandura. ¿Sí? Bandura en aprendizaje también, bueno, por lo menos a mí me sirvió, ¿no es cierto? Aprendizaje y fue una materia que me sirvió para darme cuenta del peso que tuvo la teoría de Bandura sobre la psicología y sobre el comportamiento. Digo, es una persona a la cual no se la suele ver tanto ni en historia, ni en teorías, ni en sistemas 1, ni en sistemas 2, ¿sí? Ni se le da el valor que tiene. Realmente en algún momento, hace unos años, Bandura era el autor de psicología más citado a nivel mundial. O sea, el autor que más se citaba sobre comportamiento humano era Bandura. Es una de las personas que ha contribuido más significativamente al avance del estudio del comportamiento humano. Bien, tanto Pintrich como Zimmerman, ¿sí?, se basan en esta perspectiva sociocognitiva. Sociocognitiva porque se recuerdan esto, ¿no es cierto? Primero, que Bandura era una de las primeras personas que rompe con el paradigma conductista y propone de una manera, digamos, bastante firme y con un montón basada en evidencias, de que el aprendizaje se veía afectado por la intervención de procesos cognitivos, de la memoria, de la percepción, de la atención, que en su momento lo formuló de una manera bastante como genérica, pero que luego siguió profundizando durante el paso de los años. Y por el otro lado, de la importancia que tiene el aprendizaje vicario, de la importancia que tiene aprender con otras personas, de la importancia que tiene, a diferencia de los modelos constructivistas o socioconstructivos, qué fácil que es o cuánto facilita un proceso de aprendizaje si alguien te da la respuesta correcta. O sea, básicamente está bueno a veces asistir a una clase. ¿Por qué? Porque sé que el profesor me va a decir qué es lo importante de un texto. O sea, de alguna manera me va a dar una pista o me va a dar una serie de relaciones que él ya conoce o que él ya estableció. Y eso me va a ahorrar un montón de tiempo. O sea, cuánto más fácil es aprender cuando puedo interactuar con alguien que sabe. Cuánto más fácil es aprender cuando tengo a alguien que me enseñe. O sea, imagínense el caso, ¿no es cierto? No sé, una vez a mí se me rompió el módulo del celular y salía como muy caro arreglarlo. Entonces dije, bueno, me lo voy a arreglar yo. Y si yo hubiera tenido que empezar a probar, digo, por ensayo y error, digamos, probablemente hubiera destruido mi celular. Sin embargo, puse un tutorial de WikiHow, y donde tenía alguien que me explicaba. ¿Por qué? Porque ya había tenido esa experiencia anterior. Entonces, poder haber escuchado a alguien que ya pasó por esa experiencia y que me lo contara y que de alguna manera me dijera y me anticipara cómo tenía que hacer las cosas, facilitó muchísimo el proceso de aprendizaje. Esta es la idea del instructor, o la idea del docente, como facilitador del aprendizaje. O sea, si bien soy yo el que tengo que aprender, tener un modelo correcto, ¿sí?, me produce muchísima economía en el hecho de aprender. Entonces, generalmente cuando tenemos que aprender cosas conceptuales, como por ahí en este caso, ¿no es cierto?, donde estamos hablando de los modelos del aprendizaje autorregulado,
por ahí escucharme a mí, que yo ya lo leí un montón de veces y que de alguna manera trabajé sobre esto y leí no solamente el material que leemos, sino otro, les permite a ustedes tener como una especie de anticipación. Entonces, como decir, antes de leer la ficha, voy y lo escucho a este tipo a ver qué corno es lo que me dice. Y después de lo que me dijo, leo la ficha y la ficha ya me resulta como muchísimo más sencilla, porque ya tengo como una especie de guía o de esquema de qué se trata. Ya me dio como una especie de marco asimilador de entender de algo que se va a tratar. Y por supuesto, si me queda algún tipo de duda, le puedo preguntar para ver qué opina de determinada cosa, que lo uso a veces como un mecanismo de autoevaluación. O sea, esto que yo entendí que era de tal manera, ¿será que es de tal manera? ¿Será que este tipo también lo entiende? Si él lo entiende de la misma manera es porque probablemente lo estoy entendiendo bien. O no sé si está bien o mal, pero como el que me evalúa es este tipo, que yo lo entienda de la misma manera, está bueno, porque es el objetivo final, que es que me aprueben, ¿no es cierto? Bueno, lógicamente también creer que estamos entendiendo algo de esto. Bien. Entonces, estábamos hablando de la importancia que tenía, ¿no es cierto?, la teoría de Bandura, y la importancia que tiene introducir las respuestas correctas en un proceso de enseñanza. O sea, si bien, digamos, hace unos años había como un movimiento muy fuerte, constructivista, donde decía, no les des a los chicos el resultado de algo, no le digas cómo lo tienen que hacer, deja que ellos lo descubran por sí mismos. Sí, a ver, está bueno el aprendizaje por exploración, pero demora muchísimo tiempo. Se consume mucho tiempo para poder descubrir algo que se podría haber aprendido con muchísima más facilidad. Y por el otro lado, hay otras cosas que no se aprenden si alguien no me las enseña, como aprender a leer. Yo no puedo aprender a leer si no me lo enseñan. De hecho, existen analfabetos porque nadie les enseñó. Y porque solo no se aprende. Digo, es muy difícil cuando las reglas son arbitrarias, ¿sí? Si no hay alguien que me explique o que de alguna manera me provea esa información, no lo voy a poder hacer solo. Y porque también es como, no sé, cuando yo voy, no sé, por ahí le pregunto a Ana, che, Ana, ¿qué dijeron hoy en la clase de autorregulado? Y vos me lo contás, bueno, me estás dando la respuesta correcta, estuvo bueno, me sirvió un montón, ¿por qué? Porque me está dando tu impresión, podría estar equivocado o no. Ahora, si vos fueras constructivista, me dirías, y, no sé, ¿a vos qué te parece? ¿De qué habló? ¿No es cierto? Es como decir, bah, pará, ¿entendés? No quiero, ¿entendés?, explorar mi imaginación ni nada, quiero que me dé la respuesta correcta. O es como el profesor o la profesora está dando, no sé, un ejemplo adelante y le hago una pregunta, y en vez de responderme con una respuesta, que es lo que yo quiero saber, ¿cuánto es 2 más 2? Que me diga 4, me dice, y no sé, ¿a vos qué te parece? Bueno, entonces eso me obliga a tener que hacer todo el proceso y a tener que hacerlo y decir, bueno, da 4. Ah, ¿viste que vos podías hacerlo solito? Sí, ya sé que podía hacerlo solito. Digo, no es que tenga un problema de dudas sobre cuáles son mis capacidades cognitivas. Lo que quería era ahorrarme el tiempo de tener que hacerlo yo. ¿Para qué lo voy a hacer si vos ya tenés la solución? Esto es un dilema central dentro de los procesos de enseñanza. ¿Por qué? Porque todavía se discute profundamente cuándo vale la pena proveer las respuestas correctas y cuándo no. Por ejemplo, cuando un niño escribía de manera incorrecta una palabra, ¿no es cierto? Y escribía la palabra, no sé, calle con Y, C-A-Y-E. Digo, ¿se lo corrijo o no se lo corrijo? Espero que él se dé cuenta de que eso no se escribe de esa manera, pero ¿cómo se va a dar cuenta solo, digo, si no le provee un modelo correcto? Entonces le digo, no, mirá, calle no se escribe con Y, se escribe con una L. Ah, mirá qué bueno, dice el pibe. Y bárbaro, o la piba. Y a la semana siguiente lo vuelve a escribir con la Y. Entonces digo, pero no, te dije que se escribía con L. Ah, sí, es cierto que me lo dijo, pero lo sigue escribiendo con Y. ¿Por qué? Porque esa información ya está fijada en su lexicón. Entonces, ¿qué hago? Le digo, no, ahora, agarré la virome, agarré el cuaderno y escribí calle con L 200 veces. No 200 porque es un exceso, pero es decir, si lo escribís 20 veces, lo más probable es que la próxima vez que tengas que escribir calle va a ser de la manera adecuada. ¿Y cómo lo aprendiste? Y porque te di la respuesta correcta y te entrené en proveer una respuesta correcta. Entonces, ¿para ese contenido era adecuado? Claro que era lo más adecuado, lo más eficiente. Porque todo depende de cuál era mi objetivo de aprendizaje, que aprendas a escribir bien la palabra calle, o por ahí era más genérico y es que aprendas a escribir como una estrategia general. Todo puede variar en función del contenido. Lo que no debemos despreciar es la importancia que tiene proveer las respuestas correctas un montón de veces, ¿sí? A veces uno trata de hacerse como el simpático en una clase y le dice, che, bueno, ¿y ustedes qué opinan o qué es lo que pasa?
así ustedes dicen algo y uno se puede lucir y decir, no, no es eso. Y uno da la respuesta correcta como para justificar de alguna manera que uno es profesor también. Perdón, Ana, ibas a decir algo, te vi que desconectaste y... ¿Qué querías decir? Dale. No, que también para no generar frustración muchas veces, ¿no? Porque justo ayer tuvimos el práctico del constructivismo y hablábamos de que una compañera en el colegio tenía clases de matemática y una vez la profesora como que les puso un tema nuevo, por ejemplo, para resolver una cuenta en el pizarrón, y era un tema nuevo que nadie sabía responder, y les dijo, bueno, descubran cómo hacerlo. Y ella contaba que a algunas personas le salió y a otras no, y eso como que también genera mucha frustración, porque a veces uno no tiene por ahí las herramientas para descubrir, o tarda mucho, mucho tiempo, y nada, como que estábamos viendo también la importancia de que no se genere como una desmotivación en el aprendizaje, porque si no uno tampoco intenta descubrir cómo se resuelve. Claro, en un caso particular como esos, digo, es una estrategia malísima la de pedirle a alguien que descubra cuando no tiene los elementos, sino que se utiliza un método que se llama enseñanza o aprendizaje guiado. Entonces yo les voy mostrando en el pizarrón cómo se va haciendo por etapas. Entonces les voy diciendo, miren, este que no le alcanza le pide uno al de al lado. Entonces les enseño todo el método y les digo, bueno, ahora, ¿quién se anima a hacerlo? Y alguien viene y lo hace. Entonces, viene y lo hace delante mío y yo monitoreo cómo lo hace. Y cuando detecto un error le digo, no, fíjate que le pediste al de al lado, o sea, le marco cuál es el error y de alguna manera le voy dando feedback para que pueda aprender. De esa manera elimino la frustración. Ahora, es como el primer día de clase que se utilizaba en la época del constructivismo, donde las niñas llegaban al primer día de clase y quien estaba a cargo, él o la docente, decía, bueno, vamos a escribirle una carta a mamá o a papá. Imagínense que había algunos que se despachaban y escribían una carta porque sabían escribir, y había otros que no sabían escribir, decían, señor, yo no sé escribir, bueno, hacelo como puedas. Y entonces ponían cualquier garabato y cualquier cosa en un papel, y la señora después lo miraba y decía, ay, qué lindo, qué buena carta que le escribiste. No le mientas, ¿para qué le mentís? ¿Qué le creas? La ilusión de que sabe escribir cuando no lo sabe. Convencido va a llegar a su casa y a decir, uy, sí, hoy escribí en la escuela. Y lo voy a mirar y decir, sí, vos no sabes escribir. No, sí, yo sé escribir. Hoy la señora me dijo que había escrito re lindo. A ver, escribí. No ves que no sabes. Digo, se pueden generar un montón de efectos que pueden resultar iatrogénicos. Por eso es sumamente importante la planificación en los procesos de enseñanza y tomar en cuenta cuáles son las capacidades y habilidades de quien aprende. No podemos exigir que haya un aprendizaje por exploración. Digo, el constructivismo, primero que fue mal entendido, porque lo que se construyen son estructuras, no conocimientos. Digo, es una barbaridad. Pero bueno, eso se lo debemos a los famosos transpondedores didácticos. La transposición didáctica es cuando agarran una teoría, la destrozan y la llevan como un método pedagógico. Es como regurgitada, es como un vómito de teoría. Suele tener muy mal olor. Digo, aunque hay personas que son muy hábiles para poder aplicarlos o para poder derivar de una teoría una serie de actividades que sirven para poder enseñar y que de alguna manera tienen como esa base. Bueno, Pintrich y Zimmerman tomaron la teoría perspectiva, la sociocognitiva de Bandura, y empezaron a decir, primero, el alumno es un sujeto activo que construye su propio proceso de aprendizaje. O sea, que lo construye en el sentido de que lo gobierna, de que lo dirige, de que de alguna manera es el que decide aceptar o no aceptar lo que le dice el docente, es el que decide aceptar o no aceptar hacer las cosas que le están pidiendo que hacer, es el que está dispuesto a incorporar información o a incorporarla, a leerla o a hacer una serie de tareas. Entonces, nunca tenemos que perder de vista que el hecho de que nosotros enseñemos no asegura que alguien aprenda. Para que se haya aprendizaje, tiene que haber una actividad por parte de quien quiere aprender. Si alguien no quiere aprender, no va a aprender. ¿Sí? No hay manera, si no hay motivación, si no hay interés, si no hay voluntad. ¿Sí? Bien, y a su vez, aceptar esto es de que, como en contra de lo que decía el conductismo, el aprendiz no es alguien pasivo que solo recibe información, sino que es alguien activo que toma esa información y hace cosas con esa información. Al asumir que es activo, también asumían que puede controlar y regular potencialmente ciertos aspectos de su cognición, motivación, afecto y comportamiento y ciertas características del contexto. O sea, que él controla ese tipo de cosas. Y que por lo tanto sería sumamente útil cuando tenemos un niño pequeña sería en este caso,
explicarle o enseñarle cuáles son esas habilidades de control y regulación de la cognición, de la motivación, del afecto, del comportamiento. ¿Por qué? Porque si a mí me hubieran enseñado técnicas de estudio o habilidades de estudio o estrategias de aprendizaje de una manera eficiente, que es lo que se llama un aprendizaje instrumental, en vez de aprender conceptos, me están enseñando cómo aprender, ¿sí? A aprender, o sea, qué tipo de estrategias puedo usar. Entonces uno decía, a veces uno despreciaba las clases de lo que se llamaban técnicas de estudio o actividades prácticas, o parecían como cosas medio estúpidas. Sin embargo, hoy, cuando uno estaba en la facultad, dice, che, no, estuvo bueno porque tal profesor me enseñó a estudiar, o me enseñó a usar las superideas, o me enseñó a hacer un ¿cómo se llaman estos? Un coso conceptual. Bueno, no me acuerdo cómo se llaman. Mapas conceptuales, perdón. Me enseñó a hacer mapas conceptuales o me enseñó cómo hacer un resumen. Digo, y está bueno porque aprendí, porque a las personas a que no se les enseña, por ahí desarrollan algún tipo de estrategias. Pero cuánto más fácil es cuando te lo enseñaron, cuánto más fácil es cuando alguien te contó. No quiere decir que uno lo acepte, pero alguien me cuenta, como por ejemplo yo les contaba lo de las superideas, y ustedes dicen, che, ¿será cierto lo que dice este tipo? Entonces lo pongo a prueba y lo uso, y si me sirve lo adopto y lo tomo como una estrategia. Entonces mi caja de herramientas se va agrandando y tengo muchos más recursos que me permiten aprender mucho más eficientemente. Entonces ese control, como decían al principio, Pinterest, Zimmerman y todas las personas que hablan de aprendizaje autorregulado, la autorregulación es un proceso que se aprende. Y al ser un proceso que se aprende, también es un proceso sobre el cual podemos interferir y podemos enseñar. Y también es importante poder enseñarlo, porque poder enseñarlo colabora a que para las personas sea mucho más fácil ese proceso de adquisición. Entonces, muchas veces uno si lo propone, digo, yo he participado varias veces en un montón de discusiones sobre los objetivos de un curso de ingreso. Entonces, un curso de ingreso a la universidad, ¿debería enseñar habilidades de estudio o no? Y yo creo que sí. Digo, muchos o muchas ya las conocen y ya disponen de esas, pero hay muchos que vienen o ingresan a la universidad sin haber aprendido, sin que nadie les haya enseñado. ¿Por qué? Porque a pesar de que tenemos materias como geografía, historia, química o física en la escuela, no tenemos ninguna que se llame estrategias o herramientas para el aprendizaje, cuando en realidad parece que sería casi obvio que esas cosas deberían enseñarse de manera sistemática. Es, ¿cómo no le enseñamos si no le damos herramientas a alguien para aprender cuando sabemos que esas herramientas son fundamentales o son críticas al momento de aprender? ¿Bien? Bueno, existen criterios que ayudan a decidir si la regulación debe continuar o requiere cambio. Sí, es casi como en la teoría de la equilibración de Piaget. ¿Sí? Uno constantemente va mirando cuáles son los resultados de lo que hace y constantemente va diciendo, bueno, no, sigo así, sí, bueno, no, leo un rato más, ¿sí? O no, ya basta. No tengo que leer más, ahora voy a hacer un resumen porque ya no puedo prestar más atención. Bien. Por otro lado, ambas teorías, ¿no es cierto? Estas son cosas en las cuales coinciden ambos modelos, en que los procesos de autorregulación median entre las características personales y contextuales de los sujetos y su aprendizaje o rendimiento académico. Claramente. O sea, lógicamente las características ¿sí? Personales van a hacer que utilicemos estrategias diferentes, pero todos vamos a usar estrategias. A lo que estoy haciendo referencia en este momento es a la importancia que tendría, desde mi punto de vista, ojo, y esto es una opinión personal, es una opinión personal luego de haber sido estudiante durante, no sé, yo hice 3 años del jardín, más 7 años de la primaria son 10, más 5 del secundario son 15, más 3 de carreras diferentes y 5 de psicología son 8 de universitario, llevo ¿cuántas? Llevo 15, llevo 23, más una maestría son 2, son 25, y un doctorado son 4, son como 30 años de aprendiz, ¿sí? Y llevo más de 30 años enseñando. Y estoy convencido, ¿sí? De que debemos enseñar estrategias para aprender, que debemos ofrecerle a las personas, tal vez, digo, no todos o no todas las quieran tomar, muchos tal vez ya las han adquirido en otro contexto, o las han descubierto, o se las han enseñado en otro lugar, pero no podemos dar por supuesto de que todas se enseñaron porque no están incluidas en esas currículas de estudio, ¿sí? Entonces, creo que los talleres que se hacen a veces al inicio para los ingresantes a la universidad sobre técnicas de estudio, sobre estrategias de aprendizaje, son de muchísima utilidad, nos permiten a nosotros poder
aprender un montón de cosas que por ahí no se nos hubieran ocurrido y que realmente facilitan muchísimo el proceso de adquisición de aprendizaje. Esto que estamos mirando, este PowerPoint, que es bastante pedorro, digo, que solo son letras puestas en un coso, permite que la información ingrese por los ojos y a su vez me están escuchando ingrese por los oídos. Hay como un doble ingreso de información. Entonces, no sé, qué sé yo. Es como decir, che, mirar un video sobre algo es una buena estrategia para aprender, y para mí es una estrategia buenísima porque resulta muchísimo más entretenido, porque no tengo que hacer el esfuerzo de leer, sino sencillamente por ahí de escuchar, porque a veces el video puede ser mucho más entretenido que la lectura de un texto en particular, porque además en un video por ahí me puedo encontrar con otras cosas diferentes, como es la opinión de otra persona. No sé, digo, hay un montón de estrategias que podemos o deberíamos utilizar. Bueno, esta gente, tanto Pinterich como Zimmerman, entre otros, digo, estos son solo dos que yo seleccioné y que son los que son más frecuentemente citados en la literatura. Digo, pero hay muchísimas personas que hablan sobre el aprendizaje autorregulado. Bien, la otra pregunta interesante es, bueno, sí, decíamos que se podía aprender, ¿no es cierto? La autorregulación del aprendizaje. Bueno, ¿cómo corno hacemos para enseñarla? ¿Sí? Entonces, como ya sabemos que es una habilidad que se adquiere durante las experiencias de aprendizaje, hay como una serie de recomendaciones para facilitarlo. Entonces, es decir, enseñar habilidades metacognitivas, cognitivas y comportamentales, que son los procesos dinámicos del aprendizaje. O sea, enseñar este proceso de decir, che, bueno, vamos a leer un texto, bueno, preguntémonos sobre qué va a hablar, qué hipótesis tienen, bueno, a ver, ahora leámoslo. Y cuando terminamos de leerlo, le digo, che, bueno, lo leyeron, ¿y qué pensaron? ¿O qué les quedó? ¿O cuáles son las cosas importantes? Y entonces ustedes empiezan a hablar y discutimos, esto era lo importante, no era lo esto, y al final, luego este proceso cognitivo, ¿no es cierto?, de reflexión sobre un contenido de aprendizaje, se supone que extraemos mucho más significado y lo aprendimos mejor. Por lo tanto, enseñar estas habilidades metacognitivas o cognitivas es enseñar hábitos. ¿Enseñar hábitos es bueno? Claro que sí. ¿Fijar un hábito es bueno? Por supuesto que sí. Entonces, si, no sé, yo tenía una maestra en un grado que todos los días cuando llegábamos a la escuela, lo primero que había que hacer era sentarse y, no sé, escribir una oración. Entonces uno ya llegaba, sentaba y escribía una oración, digo, facilitaba las cosas. Es lo mismo que para estudiar. Si ustedes todos los días de su vida, y todos los días, digo, y mientras, a ver, durante mucho tiempo yo soy formador de personas que hacen tesis doctorales, ¿no es cierto? Y escribir una tesis doctoral es un garrón, es un embole, porque uno debe escribir un texto de una terrible complejidad, con citas bibliográficas, con un montón de cosas que reflejan un proceso de investigación y un conocimiento de la literatura científica y que lleva muchísimas páginas. Entonces, muchas personas hacen estudios de posgrado, se forman, hacen experimentos, colectan datos, pero nunca se reciben porque nunca escriben la tesis. Entonces yo digo, ¿cuál es el mejor método? ¿Cuál es el que yo enseño? Es, todos los días de tu vida tenés que escribir una página. Entonces todos los días, no sé cómo, lo ideal sería que todos los días te levantes a las 8 de la mañana o a las 7 y que te sientes a las 7:30 con un café y hasta las 8:30 no te levantes hasta no haber escrito una hoja. Entonces después de 365 días tenés 365 hojas escritas, de las cuales más de la mitad es una porquería. Pero bueno, ponele que las eliminemos, nos van a quedar 180 hojas decentes, lo cual en sí es casi el cuerpo de una tesis. Entonces, aprendizaje de este tipo, aprender rutinas, aprender hábitos, aprender estas cosas, son sumamente útiles para poder tener eficiencia en los procesos de aprendizaje. Bien, también es incrementar el conocimiento condicional que permite determinar qué estrategias son eficaces en tareas concretas y cuándo, cómo y por qué deben aplicarse. O sea, es explicarle a la gente, bueno, no, mira, si tenés que aprender tal cosa, a veces es mejor tal o otra. Digo, tiene que ver con esto de facilitar algo que las personas podrían aprender por sí mismas, pero bueno, es como anticiparlo y es ahorrarles el camino. A ver, lógicamente esto también marca una tendencia, porque tal vez lo que yo creo que es lo mejor no era lo mejor, y entonces lo que estoy enseñando no es lo mejor, pero bueno, por lo menos estoy enseñando algo. Uno tampoco tiene que confiar ciegamente en lo que aprende. Ustedes no deberían confiar ciegamente en lo que digo, porque como hablo rápido además, suelo decir un montón de estupideces o incoherencias, o suelo equivocarme. Ustedes deberían tener un pensamiento crítico y escuchar y decir, esto que dijo este tipo me sirve, o me gusta, o me cae bien, y esto no, esto me parece una pelotudez, esto no, ni en pedo, no me funciona, o no me sirve. Esto es tener pensamiento crítico, y esta es otra de las habilidades que se tienen que enseñar en el aprendizaje autorregulado.
el hecho de que un profesor diga algo no quiere decir que sea cierto. El hecho de que lo lea en un libro tampoco quiere decir que sea cierto, ¿sí? El hecho de que lo escuche por la televisión, menos que menos. Hoy, con la cantidad de fake news que hay o de infodemia, ¿sí? Bien. Y por otro lado es motivar. Motivar para que usen las estrategias, para facilitarlo. ¿Cómo es la manera de motivar? Bueno, tiene que ver con esto. Primero con explicar, con decir, con favorecer, pero luego, por ejemplo, nosotros que lo hicimos, a través del psicocampus lo hacemos, o sea, los motivamos. En realidad no los motivamos, los obligamos a que hagan ese ejercicio. Ahora, después de que lo hicieron, empiezan a darse cuenta de, che, me sirve por ahí hacer el ejercicio de autoevaluación. Es obligatorio, porque si no los hago no apruebo la cursada. Pero después me doy cuenta de que sí me sirvieron, de que al final las preguntas que me van a preguntar en el parcial son bastante parecidas a las preguntas que se hacían en el ejercicio de autoevaluación. Porque si yo tengo un poco de razonamiento, o aplico mi razonamiento, digo, a ver, estos tipos me están diciendo que tengo que aprender este contenido. Me están diciendo, dando una guía para leer en la que me dicen de alguna manera o me insinúan que es lo más importante. Después me hacen unas preguntas donde me interrogan sobre esas cosas que creen que son las más importantes. Bueno, es obvio que en el examen parcial me van a preguntar esas cosas. Digo, no hay otra posibilidad. Entonces, si yo hago ese proceso de leo un texto, respondo unas preguntas que son como una guía, o miro la guía y busco en el texto, che, ¿dónde dice cuál es la definición de aprendizaje autorregulado? Ah, acá la dice. Y después voy a un ejercicio de autoevaluación que me dice, ¿qué cree usted que es el aprendizaje autorregulado? Y yo pongo lo que me acuerdo y digo, ah, sí, está muy bien. Uy, qué bueno, lo aprendí. Cuando voy al parcial, lo único que me van a volver a preguntar es lo mismo y no me lo voy a olvidar. Digo, eso también me da motivación para empezar a utilizar este tipo de estrategias. Bien. Algunos plantean la instrucción del aprendizaje autorregulado de manera lineal, estructurada, y establecen secuencialmente las diferentes fases o etapas, mientras que otras personas aportan sugerencias o principios como guía para los profesores. Entonces, esta es la diferencia, como les decía recién, de tener una materia en la escuela que se llama técnicas de estudio, o de tener un taller particular donde me lo van enseñando de una manera regulada, o de sencillamente tips que uno va tomando cuando uno está aprendiendo, porque así como yo les digo lo de las superideas, un montón de docentes a lo largo de toda su vida académica les han tirado un montón de ideas o les han comentado sobre cómo estudiar, inclusive lo hemos aprendido de algunos de nuestros colegas, de nuestros compañeros, que les dicen, che, ¿qué estás haciendo? No, yo sabes qué hago, no sé, yo usaba un método muy particular con un amigo que nos encerrábamos en su casa, él vivía en una casa que era alquilada, o sea, vivía solo, entonces íbamos a la casa de él a estudiar, porque, bueno, no había otras interrupciones, y comprábamos ese papel de roticería y hacíamos cuadros enormes, y los pegábamos en la pared, en el techo, en todos lados, entonces toda la casa estaba como toda forrada con letras muy grandes, como de especies de pequeños cuadros sinópticos. Entonces, cuando parábamos o hacíamos una pausa y nos tirábamos en un sofá y mirábamos al techo, era como si estuviéramos repasando, era como que constantemente cuando uno decía, che, ¿cómo era lo del aprendizaje autorregulado? ¿Dónde está? Ah, no, allá, arriba el ropero. Ah, sí, mira. Y entonces rápidamente uno recuperaba. Para mí resultaba sumamente útil y me permitía repasar sin tener que estar buscando la ficha o el apunte, sino que tenía todo a la vista. Inclusive cuando decía, che, bueno, vamos a dormir, antes de acostarme, y que miraba el techo, y lógicamente empezaba a ver material y empezaba a repasar. Digo, son pequeñas cosas o estrategias que uno va aprendiendo, ¿no es cierto? Y que forman parte de esto. Se puede enseñar de las dos maneras, digo. Bien, entonces las formas son, podemos decir, la enseñanza directa, donde uno explica cuáles estrategias son más adecuadas, y controla cómo, cuándo y por qué hay que usar unas, otras y cuáles son los beneficios. Entonces uno dice, pone un ejemplo y les doy un texto, y le digo, bueno, hagan un resumen, ahora que tienen el resumen, bueno, señalen cuáles son las ideas principales, ahora díganme, digo, y les voy enseñando a cómo se hace mientras lo hacen, ¿sí? Otra es el modelado, donde la acción explícita de planificar, controlar, distribuir y reflexionar podrían asimilarse por observación del profesor. Supone lo que es el aprendizaje por imitación. A veces no aprendo de mi profesor, sino que aprendo de mis compañeros. Digo, solamente porque estoy estudiando con él y veo lo que hace y digo, mira qué piola lo que está haciendo, y bueno, agarro y me lo hago. ¿Por qué? Porque me parece que está bueno. La práctica guiada y autónoma, que es lo que decíamos recién, o sea, es un aprendizaje mediado, ¿no es cierto? Uno va buscando que el estudiante o quien aprende vaya siendo cada vez más independiente, ¿no es cierto? Y uno le va como poniendo determinadas cosas como para que él vaya descubriendo. A ver, descubre porque uno se las pone delante de la cara,
esto es lo del aprendizaje autoguiado. O sea, el verdadero descubrimiento es cuando vos no te dan nada y te dicen, bueno, hacé una radio con todos estos pedacitos. Y otra cosa es, en el aprendizaje autoguiado, es como, bueno, para hacer una radio uno debe juntar estos pedacitos y le vas explicando gradualmente y uno lo va haciendo. Otra de las maneras tiene que ver con la autoobservación, donde uno se mira a sí mismo, donde uno piensa sobre su propia tarea y reflexiona, ¿sí? Nos sirven para tomar conciencia del estado de la cognición, motivación, afecto, uso del tiempo, esfuerzo, ¿sí? La autoobservación. El apoyo social tiene que ver con la instrucción del profesor, ¿sí? Que, lógicamente, al principio yo les enseño y luego ustedes toman eso y generan su propia regulación. Se empieza a regular desde afuera y luego se produce una internalización del proceso de regulación. Y es sumamente importante la práctica autorreflexiva, o sea, es ejercitar y reflexionar críticamente y controladamente sobre la regulación. A ver, el hecho de que ustedes asistieran hoy a esta clase y de que pudieran escucharme hablando sobre la autorregulación, de que las cosas que yo les digo, los ejemplos, los obligaron de alguna manera a tener que pensar en cómo corno hacen ustedes y decir, che, pero yo me planifico, sí, yo tengo metas. O sea, de alguna manera hace que ustedes empiecen a pensar sobre sus procesos de autorregulación de aprendizaje. Sirve para que generar esta práctica autorreflexiva, ¿sí? O sea, no solamente sirve como un facilitador de la adquisición de conocimiento sobre el aprendizaje autorregulado, o sea, lo que es un aprendizaje conceptual, porque luego de terminar esta clase, tal vez no lo tengan demasiado fijo, pero si alguien les pregunta qué es el aprendizaje autorregulado, ya tienen una idea para decir. O sea, puedo opinar en una mesa y puedo decir, no, el aprendizaje autorregulado, mucho biribiri le puedo poner, pero tengo una idea. Ya no es como al principio, cuando yo les dije, che, ¿saben qué es el aprendizaje autorregulado? Y ustedes dijeron, no, ni la más puta idea, nada. Ahora ya tienen una idea. ¿Qué quiere decir? Adquirir una serie de conceptos. Por otro lado, también adquirieron una serie de habilidades o se pusieron a pensar cuál es la habilidad, se vieron obligados a hacer un análisis metacognitivo, o sea, se vieron obligadas a autorreflexionar sobre sus propias estrategias y metodologías de estudio. Se pusieron a pensar en, che, ¿yo regulo mi aprendizaje o no lo regulo? Y de alguna manera, hasta tal vez tomaron información que yo di de mi propia experiencia propia, como la que acabo de contar, donde uno aprende como, casi como por esta idea de modelado. Es como decir, mira, el profe usaba esto y le sirvió, a ver, vamos a probar, capaz que hasta me sirve. Digo, hubo muchas formas de aprendizaje en una sola experiencia de aprendizaje. Digo, con esto quiero decir que no son cosas que sean mutuamente excluyentes, sino que son cosas que se pueden dar en la misma situación de aprendizaje. Bien. La enseñanza del aprendizaje autorregulado. Hay una serie de pautas generales que se suelen utilizar para el diseño de la instrucción orientada a promover el aprendizaje autorregulado en el aula. Primero es proponer tareas auténticas y significativas relacionadas con situaciones de la vida real para que después se puedan transferir y generalizar las habilidades de autorregulación a nuevas situaciones, tareas o contextos. Cuando una tarea es auténtica o significativa es cuando realmente le importa, es significativa cuando guarda relación con las cosas que yo ya sé, ¿sí? Y a su vez, que es como una especie de simulación de la vida real. Como, che, mañana cuando salgas te vas a encontrar con estas situaciones. A ver, es muy difícil cuando yo enseño trigonometría, porque todavía, a esta altura de mi vida, y tampoco porque no me interesa y nunca me preocupé, pero la verdad es que no sé para qué servía la trigonometría. O sea, nunca en mi vida tuve que calcular el cono de sombra de una pirámide, no, jamás me preocupó cómo construir o erigir una torre de vigía en el fondo de mi casa. Digo, nunca le encontré como un sentido práctico a eso. Seguramente lo tiene, pero no por ahí para mí. Entonces uno siempre tiene que pensar que las actividades sean significativas. Por eso, si una de las cosas buenas que tuvo el constructivismo era que los portadores de texto, o sea, los libros, sí fueran significativos para quien lo leía, o sea, que niñas que vivían en sectores marginales o en la villa, que por ejemplo no tenían acceso, no sé, a agua caliente o a televisión en algún momento de la historia, tenían un libro de lectura que hablaba sobre, no sé, la vida de un niño de clase media con televisor, donde representaba una vida que para él era totalmente ajena, o los portadores de texto particularmente que se utilizan con las comunidades indígenas. O sea, las comunidades, por ejemplo, de huichis que viven en el Chaco, digo,
tuvieron mucho más efecto los portadores de texto que tenían que ver con sus tradiciones y con sus relaciones con la naturaleza. ¿Y por qué? Porque para ellos resultaba significativo, porque aprender a leer eso tenía un sentido particular. ¿Entienden? Entonces, lo que tengo que enseñar tiene que relacionarse con la vida real de las personas para poder generar motivación. Por el otro lado, se recomienda ayudar a crear y estructurar ambientes favorables de aprendizaje mediante el desarrollo de estrategias volitivas y evitar distracciones internas y del entorno, ¿sí? Bueno, es como tratemos de poner cortinas para que no se vea lo que pasa del otro lado del vidrio y la gente no se distraiga. Tratemos de insonorizar para que no haya estímulos sonoros que puedan distraer la atención. Tratemos de mantenerla calefaccionada para que uno no esté muerto de frío, digo, y no pueda estudiar absolutamente nada. Tratemos de generar motivación. ¿Cómo generamos motivación? Y muchas veces basta con anticipar, che, esto que les voy a enseñar les va a servir para. Bueno, no, voy a prestar atención porque esto me va a servir para algo. ¿Sí? ¿Entienden? Si no hay motivación, nadie aprende nada. Yo creo que siempre es bueno, medio como anticipar, che, esto que les voy a enseñar sirve para tal cosa, de manera de captar la atención y de manera de que alguien pueda decir, esto me va a interesar aprenderlo o no. Por otro lado, también se recomienda organizar la instrucción y las actividades didácticas para facilitar el uso de procesos y estrategias cognitivas. Establecer metas y objetivos de aprendizaje, planificar actividades, autoevaluar el progreso y la ejecución y seleccionar estrategias adecuadas. ¿Qué es lo que hacemos los docentes? Digo, todos nosotros presentamos un famoso PETD o plan de trabajo, PTED, plan de trabajo del equipo docente, todos los años, y algunos están hechos medio como así, como así, total, la parte que importa es el cronograma, pero ahí todos ponemos un poco, bueno, che, ¿cómo voy a enseñar? Entonces yo analizo antes de cada año académico, digo, bueno, la clase de aprendizaje autorregulada la damos antes o después de tal cosa, hay prerequisitos, es importante dar un tema, primero, ¿por qué arrancamos con conductismo? Y después, ¿por qué vamos a otro? Digo, todo tiene como una razón. O por ejemplo, las cosas que ustedes encuentran en el psicocampus, todas están pensadas. Digo, que haya un ejercicio de autoevaluación, tiene un sentido claro y preciso que aporta al proceso de enseñanza. Que haya una guía, que haya un material, que ustedes lo puedan descargar directamente del lugar donde están y no que tengan que ir a buscarlo a otro lugar de impresiones, tiene un sentido. ¿Sí? Que haya un video y que este video en el cual ustedes están participando, pueden interactuar, pueden interrumpirme y pueden preguntar, digo, tienen esa posibilidad, se grabe para que otros lo puedan ver en un momento en que sí tengan la posibilidad de mirarlo, tiene un sentido particular. La enseñanza se debe planificar en el sentido de que se debe, puede no planificarse. Yo puedo decir, che, voy a dar un teórico y, che, ¿de qué íbamos a hablar hoy? ¿O de qué quieren que les hable sin ninguna planificación? Probablemente sea mucho menos eficiente que si yo tengo ya una meta, tengo un objetivo. O sea, mi objetivo particular de hoy era que pudieran entender o pudieran irse de acá con una idea, como decíamos recién, de poder hablar o comentar o saber qué es el aprendizaje autorregulado. Entonces, creo que si yo les preguntara y les dijera, chicas, ustedes, chicas porque las veo, perdón, veo a dos nada más en la pantalla, chicas, todos los demás que no veo, que no son muchos, sí aprendieron. Y sí, ustedes me van a decir que sí aprendieron, que sí saben algo, que sí me pueden decir algo sobre el aprendizaje autorregulado. No les pregunto, así yo me voy contento y creo que sí aprendieron, pero bueno. Bien, y después es proveer oportunidades concretas para la autoobservación del aprendizaje, determinando el progreso de las tareas y generando feedback sobre acciones futuras. Esto es como decir, bueno, oportunidades concretas para que ustedes puedan autoobservarlo. Es como decir, fíjense o hagan tal cosa. Digo, eso es lo que deberían hacer en un trabajo práctico. Un trabajo práctico sobre aprendizaje autorregulado, digo, yo si lo tuviera que dar, ¿cómo sería? Sería, bueno, vamos a ver, vamos a leer esto de aprendizaje autorregulado. Entonces después los obligaría a hacer una tarea metacognitiva. Bueno, ¿qué pensaron? ¿Se prepararon? ¿Se organizaron? ¿Hubo organización? ¿No? ¿Qué estrategia usaron? ¿Usaron un resumen? ¿Les resultó? ¿No les resultó? Reflexionemos. Digo, es de alguna manera generar esa autoobservación o hacerla consciente luego de que ustedes la realizaron. ¿Sí? Bien. Aprendizaje autorregulado, voy a dejar de compartir, nos vamos a volver a ver, por lo menos en esta. Aprendizaje autorregulado es solamente eso, no es ninguna otra cosa. No es nada más complicado, parece hasta algo como simple. De lado, y por eso creo que son cosas que no se enseñan de manera sistemática en la universidad o en la escuela o en ningún lado, y que sí deberían enseñarse. ¿Sí? Bien.
Es la hora. Sí. Así que voy a terminar de grabar. La semana que viene vamos a hablar sobre estrategias y estilos de aprendizaje, que es algo que está sumamente vinculado a esto y claramente relacionado. ¿Por qué? Porque lo que uno hace cuando se autorregula es establecer y seleccionar estas estrategias o estos... El estilo no, el estilo es como un poco más el estilo de cada uno, donde se mezclan ciertos factores que tienen que ver con la personalidad. Pero las estrategias sí se pueden seleccionar o se pueden utilizar de manera diferente. Así que bueno, muchísimas gracias. Voy a dejar de